Rivas hasta por 60 minutos para ejercer su derecho a la defensa. Muchas gracias, señora presidenta. Realmente uno ha esperado con mucha ansiedad esta fecha para que se pueda ver el tema del levantamiento de inmunidad, a pesar que se ha aplazado varias veces, no por responsabilidad mía, sino porque no había el quórum necesario, según me dijeron, para que puedan alcanzar los votos que permitan levantar la inmunidad. Hoy día se ha puesto a debate este tema y espero que quede clara la situación, señora presidenta, porque realmente la facilidad con la que se imputan cargos a una persona y cuando se mencionan los delitos, cualquiera que no conoce el expediente podría asustarse y hasta pensar que se tratan de hechos graves. Sin embargo, cuando uno lee todo este expediente, señora presidenta, que ha enviado el Poder Judicial, todo esto, que es todo lo que han enviado, se puede observar que es pura hojarasca, que no hay absolutamente nada, ningún indicio ni ninguna prueba de que se haya cometido un delito. Y yo quisiera, presidenta, empezar mi intervención pidiéndole a la mesa que con esa misma energía y firmeza y con ese mismo ímpetu con que ha buscado que este caso se vea, también se le pueda dar impulso a aquella moción que se ha presentado para suspender al congresista Mauricio Mulder por 120 días. Porque el Congreso tiene que recuperar su imagen. Y así como se dice que el Congreso de la República tiene que ver los temas de levantamiento de inmunidad y los temas de ética, también la mesa directiva debe impulsar para que en el próximo pleno se pueda ver el tema relacionado a la suspensión del congresista Mauricio Mulder por haberle mentado la madre a un colega, ya que con eso se ha ofendido a la mujer y a la madre. Ha habido un agravio contra todas las madres y mujeres y el Congreso no ha reaccionado hasta el día de hoy, señora presidenta. Y lo mínimo que se puede pedir es una sanción ejemplar para aquel que ha ofendido públicamente a la mujer y a la madre. Hace una semana, por todos los medios de comunicación hemos escuchado cómo las diversas madres y mujeres han pedido no a la violencia verbal ni escrita, ni de ninguna manera. He escuchado incluso a la congresista Cuculiza que ha dicho: todos provenimos de una madre que es una mujer y hay que saber respetarla. Yo también creo eso, hay que saber respetar a la madre, no se le puede insultar, no se le puede mentar la madre a nadie, señora presidenta. Así que ojalá en su momento y con ese mismo ímpetu la mesa también ponga en debate aquí la moción para suspender a un congresista que ha ofendido a una mujer, a una madre, que ha intimidado a un tribunal constitucional y que ha llamado buitres a sus colegas parlamentarios. Y eso es inaceptable, presidenta, y ojalá eso se vea rápidamente y antes de terminar esta legislatura el país entero vea cómo nosotros también sancionamos a esos malos congresistas que no saben sino ofender o insultar públicamente mentando la madre a sus colegas. Eso, señora presidenta, es algo que tiene que estar en la conciencia de los congresistas. Y lo digo como preámbulo porque es bueno decir las cosas en las oportunidades que se requieren. Yo sé que a muchos les puede incomodar tal vez esa exposición, pero la verdad tiene que constar en actas. Y ojalá, señora presidenta, se le aplique la sanción que corresponda a ese congresista y ahí nadie rehuya, nadie se oponga y nadie diga que no, que lo veamos más adelante. Ojalá, presidenta, le transmito a través suyo a la mesa directiva para que los portavoces puedan incluir en su agenda y dispensar de los trámites necesarios para que ese tema se vea. Bien, luego de este pequeño preámbulo, señora presidenta, voy a entrar... Señor congresista, solo para su aclaración. Lo que usted ha planteado y la mesa directiva es respetuoso de los procedimientos que inician los señores parlamentarios, por lo cual le indicamos que el tema que ya está en la agenda del Consejo Directivo. Solo para su aclaración. Continúe, congresista. Gracias, presidenta, pero también he pedido que la Junta de Portavoces lo dispense de ciertos trámites para que entre al Pleno y espero que en la próxima sesión de portavoces también se vea. Y ahí veamos quiénes van a blindar al señor Mulder y quiénes realmente quieren una sanción ejemplar. Los votos hablarán en su momento, señora presidenta, y el país entero sabrá quiénes quieren sancionar, quiénes quieren impunidad y quiénes solo se dedican a blindar. Bueno, ya entrando al tema que nos trae el día de hoy, señora presidenta, yo quiero empezar mi intervención señalando una preocupación. Presidenta, el día 13 de mayo de este año, aquí en el Congreso de la República, se aprobó un dictamen y un informe de la Comisión de Ética Parlamentaria. Ese informe, señor presidente, que proponía suspenderme 120 días,
a su vez señalaba que como había cometido delitos de función, tenía que tramitarse una denuncia constitucional. Y mi preocupación es, señor presidente, porque hoy día, por los mismos hechos, se pretende levantarle la inmunidad a 2 congresistas. Entonces, ¿cuál es la decisión final que va a tomar el Congreso de la República? ¿Se va a calificar estos hechos como delitos de función, como ya lo hizo el Congreso el 13 de mayo y sobre lo cual ya hay una votación, ya se ejecutó el acuerdo y ya se definió esto como delito de función? ¿O se va a votar lo de hoy que dicen hay que levantar la inmunidad porque no es delito de función? ¿En qué quedamos, señor presidente? ¿Es o no es delito de función lo que se está investigando? Yo tengo aquí el acuerdo del Congreso del día 13 de mayo, donde se dice que estos mismos hechos relacionados a la centralita, a ANCAS, al allanamiento de los fiscales, el Congreso acuerda que se tratan de delitos de función. Y si son delitos de función, eso tiene un mecanismo y un camino para seguir. Eso debería ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales, tendría que ir a la permanente y vendría al pleno. Pero hoy día resulta que los mismos hechos se sustentan diciendo que como no son delitos de función, hay que levantar la inmunidad. Entonces, ¿en qué quedamos, señor presidente? Si estuviéramos en un proceso judicial, la excepción que un abogado tendría que deducir sería excepción de naturaleza de juicio, porque no se está llevando a cabo el procedimiento correcto y porque debe cumplirse con la ley, el reglamento del Congreso y la Constitución. Y si el Congreso de la República ya tomó el acuerdo que esto es delito de función, entonces ¿qué hacemos discutiendo un levantamiento de inmunidad? Y si el Congreso va a decidir que se levante la inmunidad, entonces no vale el acuerdo anterior. Entonces no era delito de función. Entonces el informe de la Comisión de Ética no vale. Entonces la sanción que se aplicó en su oportunidad tampoco tiene valor y sería nula. ¿Cuál es el acuerdo real que va a tomar el Congreso? Por eso, señor presidente, yo quisiera plantear como cuestión previa que el Congreso de la República resuelva si estos hechos son o no son delitos de función, porque de lo contrario una persona no puede ser llevada a cabo a 2 procesos por los mismos hechos. Entonces, si el Congreso cree que hay que levantar la inmunidad, estamos reconociendo que estos hechos no son de función. Entonces se anularía el informe de ética, no habría delito de función y no habría ningún tipo de suspensión. Pero si el Congreso considera que el informe de ética vale y que estos hechos son de función, entonces el levantamiento de inmunidad tiene que ir al archivo. No podemos tramitar los dos, lo dice el debido proceso, las garantías judiciales, el reglamento del Congreso, la Constitución política, los tratados internacionales que ha firmado el Perú y que forman parte del derecho nacional. Por esa razón, señor presidente, antes de entrar a tocar el tema de fondo, yo quisiera plantear como cuestión previa que el Congreso defina si estos hechos denunciados son o no son de función para ver a dónde vamos. Y eso es lo que tiene que hacerse para poder definir, porque de lo contrario estaría yo sujeto a doble proceso. Estaríamos diciendo que un mismo hecho es delito de función y no es delito de función. Y el Congreso no puede hacer eso. El Congreso ya tomó un acuerdo el día 13 de mayo, señor presidente. Así que yo le pediría muy respetuosamente que se pueda considerar esta cuestión previa para que el Congreso defina cuál de los dos temas valen. ¿Vamos a seguir con el levantamiento de inmunidad o va a tener valor el informe de ética que concluye con que se trata de delito de función y que incluso tendría que haber una acusación constitucional? Aquí el Congreso ya tomó un acuerdo el 13 de mayo, ya se ejecutó, ya se cumplió la suspensión, ya se dispensó de acta y se aprobó incluso el acta. Y ahora se pretende por los mismos hechos hacer lo contrario. No se puede, señor presidente. Así que yo le pediría respetuosamente que primero se consulte la cuestión previa para de acuerdo a eso ver sobre qué base continuamos y sobre qué es lo que tenemos que hacer para poder defenderme. ¿Se trata o no se trata de delito de función? Creo que es necesario aclarar ese tema que es previo al tema de fondo. Aquí se ha discutido, señor, el día 13 de mayo. Usted revisa el dictamen de ética y ve el informe de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y son los mismos hechos. Es lo mismo. Y en un proceso, insisto, se llama excepción de naturaleza de juicio, por medio del cual la autoridad define cuál es el proceso correcto. Y eso es lo que estoy pidiendo. ¿Cuál de los dos vale? ¿Vale el informe de ética o vale el informe de levantamiento de inmunidad? Creo que lo razonable, señor presidente, es primero definir eso. Y si el Congreso va a acordar que vale el levantamiento de inmunidad, entro a defenderme el levantamiento de inmunidad y se entiende que ya no es delito de función y el acuerdo anterior ya no tiene valor.
Pero si el Congreso dice que lo anterior vale, vayamos al delito de función, vayamos a eso, que me hagan la denuncia constitucional y que siga el trámite por la vía correcta. ¿Ya para qué se va a levantar la inmunidad? Entonces, señor presidente, yo plantearía eso como cuestión previa para que el Congreso primero defina cuál de los dos caminos es el que tiene que seguir, cuál de los dos procesos es el que tiene valor y cuál de los dos acuerdos sería el que vale para el Congreso de la República. Congresistas. Gracias, presidente. Todo lo que se está diciendo consta en acta, presidente. Yo no he dicho que el tema de fondo es desvirtuar un levantamiento de inmunidad. Yo lo que he dicho es, el levantamiento de inmunidad se está tramitando, perfecto, pero anteriormente el Congreso, por los mismos hechos, ya tomó un acuerdo. A eso es a lo que me refiero. Yo no digo la nomenclatura de los delitos. El congresista Velázquez ha dicho, acá han matado a una persona. Este levantamiento de inmunidad no es por la muerte de esa persona, por si acaso. No hay que malinformar. Hoy el congresista Velázquez es miembro de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y estoy seguro que este informe o este expediente ni lo ha leído, ni lo conoce. No sabe quiénes son los imputados ni los delitos, no sabe nada. Pero él dice, acá hay un muerto, pero no sabe porque no ha leído, no conoce el expediente. Entonces fácil es hablar, fácil es decir, fácil es imputar cargos, pero no hay nada de eso, señor presidente. Entonces yo lo único que decía era una cuestión previa, porque el Congreso ya tomó un acuerdo por los mismos hechos antes de sustentarlo esto. No soy yo, es el Congreso. El señor Lai informó y el Congreso votó. Y el Congreso dijo, estos hechos de la centralita, del allanamiento de la diligencia, de la asociación ilícita, son delitos de función. Y por eso suspendió 120 días y por eso dijo, se recomienda la denuncia constitucional porque se trata de delitos de función. Y eso lo votó el Congreso y lo aprobó. Entonces, si el Congreso dice, es de función, el Congreso, no yo, ¿por qué ahora el Congreso quiere aprobar que no es de función y va a levantar la inmunidad? Dos acuerdos diferentes por los mismos hechos. Eso no se puede, señor presidente. Y eso no es que se quiera desvirtuar el levantamiento de inmunidad. Eso no es que diga, está atacando de hacer una trampa para incumplir las normas. No. Si se cometen estos abusos, ¿cómo se va uno a allanar a un levantamiento de inmunidad si en el propio Congreso a la fuerza lo quieren llevar a uno al Poder Judicial? Si el propio congresista Mulder ha dicho a los medios, el señor Benítez debería estar preso, ya adelantó su opinión y de repente él cree que Alan García va a ganar y cree que su procurador va a poder meterme preso. Eso es lo que habrá en su mente, eso será lo que él quiere, pero otra cosa es lo que dice el expediente. Sus deseos del señor Mulder no se van a poder cumplir, pero que lo siga diciendo, pues él dirá, Benítez tiene que estar preso, está bien. Yo digo, a Mulder hay que suspenderlo. Vamos a ver, pues, alguien ganará, alguien perderá, empataremos, ya veremos. Pero la batalla política tiene que seguir, señor presidente, yo me tengo que defender, porque a mí no me van a atropellar mis derechos. Entonces aquí yo dejo constancia y he planteado una cuestión previa. Dejo constancia, señor presidente, de que aquí el Congreso ya tomó un acuerdo de que esto es delito de función y ahora quiere tomar otro acuerdo diciendo que no es de función. Eso, solo eso es causal de nulidad. Eso es clarísimo, señor presidente. Esto va al Poder Judicial y se archiva. Pero si ustedes quieren llevar a eso, gracias. Gracias, congresista Velázquez. Gracias por su sustento que me va a ser de mucha utilidad porque esto va a ayudar a que demuestre el total abuso que se comete. ¿Para qué votaron el informe de ética? Pues si tenían los dos, hubieran dicho, queremos levantarle la inmunidad, no podemos votar este. Hubieran esperado y hoy día votaban, pero ya votaron el anterior. Ahora pues que asuman su responsabilidad política. Eso es todo lo que quería yo aclarar para empezar esta intervención, señor presidente, que no puede haber dos procesos por los mismos hechos y que aquí sí se está llevando a cabo. Y todo el mundo, y más aún los que hemos estudiado derecho, sabemos del primer año que una persona no puede ser procesada dos veces por los mismos hechos. Y todos los que estudiamos derecho nos enseñan en la universidad que existen excepciones, que son mecanismos de defensa, que las partes las pueden utilizar. Y una de esas excepciones es excepción de naturaleza de juicio. Y como esto no es un juicio, acá se llama cuestión previa, porque las partes tienen el derecho a sustentarlo cuando se está llevando a cabo mal el proceso. Eso es lo que he planteado, señor presidente, y lo dejo como cuestión previa para que en su momento usted lo pueda someter a votación y que conste que el Pleno
estaría pues atropellando los derechos, nada más. No he tratado de alterar a nadie, solamente demostrar que ya hay un acuerdo y que ahora el Congreso pretende tomar otro acuerdo distinto al anterior, a ver cuál de los dos tendrá valor. Pero en fin, yo cumplo con plantear la cuestión previa, señor presidente, y espero que en su momento se vote para que quede claro cuál de los dos es. Si usted autoriza que yo siga informando, seguiré con mi defensa, pero ya la cuestión previa está planteada para que en su momento el Pleno dirima cuál de los dos vale. Esa cuestión previa está planteada. La votación será la que defina cuál es el resultado. Y yo continuaré porque usted me está diciendo que siga con mi defensa, continúo ya sobre el tema de fondo. Esta primera parte era la parte procesal, la parte reglamentaria, la parte de ordenar como debe ser, cómo se lleva a cabo una investigación, cómo se lleva a cabo un proceso. El levantamiento de inmunidad, señor presidente, no es que se diga, solo se ve si es político, si es racial, si es discriminatorio y si no, todo tiene que ir al Poder Judicial. No es cierto tampoco, porque yo le pongo un ejemplo a mis colegas parlamentarios. ¿Qué pasaría si el Poder Judicial le pide el levantamiento de inmunidad a un congresista? Vamos a ver el ejemplo por haber asesinado a una persona. El expediente llega al Pleno del Congreso y resulta que el supuesto asesinado está vivo y se presenta al hemiciclo el vivo. La pregunta es, ¿puede el Congreso levantar la inmunidad para procesar a una persona por el crimen de una persona que está viva? La respuesta es no. Entonces no es que se diga, solo los políticos se ven, los demás no. Falso. Hay derechos fundamentales, hay debido proceso, hay garantías judiciales, hay convenios internacionales que respetar. Yo lo único que quiero es que se respeten esos derechos. Pero desde que este proceso empezó, desde el Ministerio Público hay atropellos constantes y permanentes. Y aquí en este expediente están todos, pero nadie lo quiere leer. A todos cuando se le decía en el juzgado, decía que lo resuelva la Suprema. Cuando pasó la Suprema, que lo resuelva el Congreso. Cuando va a la Comisión, que lo resuelva el Pleno. Cuando viene al Pleno, que lo resuelva el Poder Judicial. Es un ping-pong. Todo el mundo se pasa el expediente y nadie quiere resolverlo. ¿Por qué? ¿Por presión mediática? ¿Porque tienen miedo de decir, señor, este proceso está mal hecho? ¿Tienen temor de decir los derechos fundamentales son estos? ¿Qué quieren? La fotografía del periódico, decir, yo levanté la inmunidad, el señor no la levantó, él blinda, él es el que blinda, él es el político. Falso. Entonces, ¿qué quieren? Presionar, buscan la presión mediática, asustar al opositor para decirle, si tú no votas, eres malo, pero si votas a favor, tú eres bueno. Y eso es falso, señor presidente, porque en este expediente no hay absolutamente nada, nada. Pero sin embargo, aparentemente se habla de 4 delitos. Y yo me voy a permitir brevemente explicar por qué no hay nada, para que quede en la conciencia de los congresistas que si a la hora de votar se dan cuenta, vean por qué están votando a favor y por qué van a votar en contra o por qué se van a abstener. Porque las cosas tienen que quedar claras, señor presidente. Aquí está el honor de la persona, está la reputación de la persona, está la familia de por medio. Y no se puede atropellar los derechos bajo pretextos y declaraciones públicas diciendo, no, él es culpable, no, él es parte de la mafia de Ancash, no, él es responsable de una red criminal. No se puede imputar muy sencillamente esos hechos, señor presidente. Y más aún cuando en este expediente no hay nada. Y este expediente ha sido leído por los miembros de la subcomisión, o de la comisión, perdón, de levantamiento de inmunidad. Se les ha explicado, se les ha dicho, pero no lo quieren leer. Por eso, señor presidente, la preocupación que uno demuestra, porque aquí no se viene a argumentar temas jurídicos, aquí se viene a ver un debate político y aquí se viene a resolver las cosas con voto político, con decisión política. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se atropellan los derechos fundamentales tiene que respetar. Por ejemplo, señor presidente, en todo este expediente no hay ninguna declaración mía brindada ante el Ministerio Público. O sea, el fiscal requiere el levantamiento de inmunidad ante el Poder Judicial. El Ministerio Público ha hecho una investigación desde el año 2011 hasta la fecha. 4 años. Y en esos 4 años nunca me han llamado a declarar. Nunca me han tomado mi declaración. Nunca he rendido manifestación. Ni ante el procurador, ni ante la policía, ni ante el fiscal, y menos aún al Poder Judicial porque todavía no se judicializa. Nunca me han tomado la declaración y sin embargo el fiscal pide que levanten la inmunidad. La pregunta lógica es, ¿se puede tramitar un proceso a una persona sin escucharlo? La respuesta es no, no se puede. Incluso aquí en el Congreso de la República, las comisiones investigadoras que han existido, primero han citado a las personas como invitadas, las han escuchado
y después las han pasado a calidad de investigadas, porque primero hay que escuchar, primero hay que oír, primero hay que evaluar y analizar y después procesar. Pero en este proceso, y yo le pregunto, presidente, a través suyo al presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que diga si en este expediente está mi declaración. ¿Dónde está? ¿En qué momento he hecho mi descargo? ¿En qué momento he podido dar mi versión? Nunca. No hay declaración mía en todo el expediente, señor presidente. Entonces la pregunta es, ¿pueden llevarme a un proceso sin escucharme? ¿Pueden levantarme la inmunidad sin oírme? ¿Sin ver mi testimonio? ¿Sin saber qué opino yo? Al juez le llega el expediente y dice, aquí está el cargo del fiscal, aquí están los supuestos indicios, ¿dónde está el descargo del señor Benítez? No hay, señor. Y entonces, ¿cómo le van a levantar la inmunidad a una persona que no la han escuchado? Acá está el expediente, hoja por hoja, 1200 hojas. No existe mi declaración, señor presidente. Entonces, esa sola causal sería para declarar nulo todo lo actuado. Solo eso, señor presidente. Y existe además una sentencia del Tribunal Constitucional donde se señala claramente de una persona que dijo que nunca había sido escuchada en el Ministerio Público, presentó un habeas corpus y dijo, señor, como a mí no me han escuchado en toda la etapa del Ministerio Público, pido que se declare fundado el habeas corpus. Y el Tribunal Constitucional, en un habeas corpus que resolvió, con la firma de los magistrados García Toma, González Ojeda, Alba Orlandini, Bardeler Artirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesías Ramírez, ¿qué dijo? Ello, en parte de su fallo, dice, ello por cuanto al no haber sido notificado por el fiscal denunciado y al no haber realizado la investigación correspondiente, el recurrente no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa ni tampoco la posibilidad de presentar sus descargos correspondientes. En consecuencia, en opinión del Tribunal Constitucional, el presente caso se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso al no habérsele permitido al recurrente ejerza su defensa y formule sus descargos. Se resuelve declarar fundado el habeas corpus, nulo todo lo actuado, por no haber escuchado. Acá no me han escuchado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional y nadie quiere aplicarla. O sea, sin estar escuchado tengo que irme a un proceso. Eso es nulo, señor. Y eso es parte del debido proceso. Pero acá todos dicen, no, solo vemos lo político y lo otro no. No se puede, señor presidente. No se puede tramitar un levantamiento de inmunidad si la persona no la han escuchado. Yo puedo haber dado mi versión a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Puedo haber dado mi versión cuando el juez tramitaba el levantamiento de inmunidad, pero en la investigación nunca he sido citado. ¿Y sabe por qué no me citaban, señor presidente? Porque en esa investigación yo siempre era agraviado. Porque los 4 famosos fiscales de la centralita allanaron ilegalmente el cuarto donde yo vivía. Y por eso es que yo los denuncié y los votaron a los 4. Esa es la respuesta. Entonces nunca era yo considerado agraviado. Y cuando estalla el caso Ancash, ahí recién, no, hay que comprenderlo al congresista Benítez porque es amigo de César Álvarez. Y me meten a la investigación y me ponen los 4 delitos que están investigando, pero nunca me escuchan. Entonces esa sola causal, en base a la sentencia del Tribunal Constitucional, es causal de nulidad. Y el Congreso no puede avalar una figura de esa naturaleza, porque estaría el Congreso convalidando una violación al debido proceso. Eso es clarísimo, señor presidente. No se puede levantar la inmunidad a una persona que no han escuchado su testimonio ni su descargo. Y aquí está probado que no hay testimonio, no hay descargo, no hay declaración, no hay nada, señor presidente. Además, en este trámite de levantamiento de inmunidad existe otra irregularidad que también afecta el debido proceso legal, señor presidente. Y es lo siguiente: cuando el fiscal hace su requerimiento ante el juez, el fiscal lo sustenta y vamos a una audiencia pública. El juez escucha los cargos del fiscal, escucha nuestros descargos, hace la réplica y la dúplica. Todo lo que se ve en el acta, y aquí en el expediente está el acta, son los cargos que dice el fiscal, A, B, C, D. Termina la audiencia, señor presidente, y después de la audiencia el fiscal presenta otro escrito diciendo, me olvidé de esto, acá acompaño 3 documentos más. Esos documentos acompañados después de la audiencia no tienen valor,
porque no han sido parte de la audiencia, porque las partes no se han podido defender, porque no ha sido presentado oportunamente, porque se viola el principio de legalidad, porque no hay derecho de defensa y sin embargo lo consideraron. Entonces, ¿cómo es posible que un expediente donde se incluyan documentos después de una audiencia le quieran dar valor, señor presidente? Entonces, ¿cómo es que uno puede tramitar y aceptar un levantamiento de inmunidad con esas gravísimas irregularidades? No lo escuchan y le agregan documentos con posterioridad a llevar a cabo la audiencia. Y acá algunos congresistas quieren que uno diga, sí, hay que allanarse, sí, hay que aceptar, sí, hay que decirle al Poder Judicial, sí, pues señor, usted investigue para que vean que yo no tengo miedo y que soy inocente, me someto a la justicia. ¿A qué justicia? ¿A esa justicia que atropella los derechos humanos? ¿A esa justicia que no lo escucha? ¿A esa justicia que le agrega pruebas después de la audiencia? ¿A esa justicia hay que ir, señor presidente? No se puede. Uno tiene que defenderse. Y más aún cuando uno es abogado, no puede permitir que eso suceda, señor presidente. Eso es lo que le preocupa a uno y por eso es que yo hasta ahora he venido diciendo, señor, hay diversos atropellos que se están cometiendo al debido proceso legal, hay abusos que se están cometiendo al tramitar esto. Yo lo digo ante el Pleno para que mis colegas puedan evaluar y analizar. Al final la decisión será política, pero los abusos y atropellos están cometidos, se está pisoteando los derechos fundamentales y sin embargo, nada, el expediente sigue engordando, aumentando y avanzando. Y eso no puede ser, señor presidente. El Congreso también tiene que saber hacer respetar los derechos fundamentales. La propia Constitución dice en uno de sus artículos que es obligación del Congreso defender los derechos fundamentales, hacer que se cumpla la ley y la Constitución. ¿Y cómo hacemos que se cumpla la ley? Pisoteándola. ¿Así lo vamos a hacer? Así el Congreso aprueba diciendo hay que violar la ley y hay que levantar la inmunidad. Al señor no lo han escuchado, pero no importa, pues como no es político, que vaya allá y le levante la inmunidad. No se puede. Aun cuando los adversarios políticos lo quieran, no se puede. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que hacer bien su trabajo. Si no lo hacen, no vale. Y el Congreso debería, señor, decir, este documento, como no podemos violar los derechos fundamentales, o se le devuelve al Poder Judicial para que lo regularice, o se va al archivo. No cabe otra posibilidad. Porque el Congreso tiene que aprender a respetar los derechos fundamentales. Y además el propio mandato constitucional lo dice. Es más, señor presidente, aparte de estas dos graves irregularidades que son el no haber sido escuchado y el haber agregado documentos después de la audiencia, que esos dos incidentes serían suficientes para declarar nulo un expediente, existen otros hechos más delicados, graves, preocupantes y hasta temerarios, diría yo, señor presidente. ¿En qué consisten? El Ministerio Público, señor presidente, ha adjuntado y acompañado 4 testimonios que según ellos son los indicios suficientes para poder llevar a cabo un proceso. Uno de los testimonios, señor presidente, y pido que pueda usted autorizar para poder mostrar, pido que se autorice para poder mostrar un video y unos documentos que van a permitir demostrar lo que estoy afirmando, señor presidente. Adelante con el video. Señor presidente, en los cargos que da el señor fiscal, habla de que hay una persona que habría dicho que yo participé de una reunión para impedir que se lleve a cabo la diligencia de los 4 fiscales. Esa misma persona ha dicho una serie de cosas que el fiscal las ha recogido como parte de los indicios para pedir mi levantamiento de inmunidad. Y esa persona dio una versión y posteriormente se desmintió, se desautorizó, pidió disculpas porque había mentido, dijo que le habían ofrecido algo a cambio de que me denuncie a mí de manera falsa. Y yo le voy a demostrar, señor presidente, esto es el ciudadano llamado Juan Carlos Barrios, que es el testigo clave que ofrece el Ministerio Público, donde él señala claramente los supuestos cargos por lo cual me levanta la inmunidad. Esta es la persona clave sobre la cual se basa todo el levantamiento de inmunidad. Dice que yo soy responsable de delitos. Yo le pido, presidente, escuchar brevemente por algunos minutos cómo, y los miembros de la comisión saben que nunca declaré. Entonces, ¿qué derecho de defensa hay? Saben también que después de la audiencia le agregaron pruebas y no dicen nada. Dicen, no, eso lo valorará el Poder Judicial. No, pues señor, entonces ¿para qué es esto? ¿Para qué me defiendo? ¿Para qué voy a la comisión? ¿Para qué hay debido proceso? ¿Para qué se escuchan las partes? Para ver eso. Y todo en un marco político. Si acá quieren ver lo político, ya, pues todo esto es político.
¿O no es político? Que el accesitario lo quiera sacar a uno, que en medio de una campaña se venga, ¿acaso no es político eso? Que lo acusen a uno por estar en un evento regalando actividades de terceros, porque tenía un gorro. Dice, no, el señor Benítez en la campaña regaló gorros y polos. ¿Qué candidato no regala gorros y polos? Yo pregunto, ¿quién de los 130 que está acá no ha regalado un gorro o un polo? Todos han regalado un gorro, un polo, una banderola. Y eso es delito, señor. Eso es un delito, porque no es receptación. No, usted lo hizo con la plata del presidente regional. ¿Qué prueba hay? ¿Qué plata del presidente regional, señor? Por mandar a hacer 1000 polos, 2000 polos, y esa es la plata. O sea, ¿qué cosa creen que es uno, señor presidente? ¿Cómo no va a hacer eso en un marco, en un entorno político? Entonces, si vamos a aprobar esto, señor, en la próxima campaña que ya se acerca, están notificados mis colegas. No regalen gorros, no regalen polos, no vayan a eventos, no vayan a club de madres, no vayan a comedores populares, no vayan a ceremonias que los inviten, porque lo van a comprometer y van a terminar procesados. No hagan campaña política, esperen en su casa a ver si la gente se decide a votar o no. ¿Eso queremos decir? ¿Ese es el mensaje? Lo que pasa, presidente, es que los fiscales y los jueces no entienden el manejo político. Ellos nunca han hecho una campaña, no saben lo que es eso. No saben lo que es recorrer. Y ahora vemos candidatos presidenciales caminando por las calles, saludando a la gente en los mercados. Eso se hace. Regalan polos, regalan gorros. Esa es campaña, pues, señor. ¿O no quieren? ¿O eso no es político? ¿Y por eso quieren levantar la inmunidad? ¿Por hacer eso? Ahí está, señor. Acá está el expediente. No invento, no miento. Acá está. Me lo he leído hoja por hoja, señor presidente. Y he llegado a poder entender eso. Por eso, señor, y termino con esto porque ya mi tiempo se vence, señor presidente, yo quiero pedir... Primero, insisto en mi tema, en la cuestión previa, porque acá tiene que definirse si es o no es delito de función, o si es o no es correcto el procedimiento que se está siguiendo de primero decir que es de función y ahora levantar la inmunidad porque no es de función. Y en segundo lugar, señor, que este informe debería ir al archivo. Creo yo, señor presidente, que debe ir al archivo porque está lleno de vicios, de irregularidades y de violaciones al debido proceso legal. Si el Pleno considera lo contrario, entonces que lo devuelvan al Poder Judicial para que lo hagan correctamente, que hagan bien sus cosas, que investiguen bien, que envíen los documentos, que demuestren que esto no es político, que demuestren que esto no es hecho en medio de una campaña política y luego de ello el Congreso pueda discutir. Pero en principio yo creo que esto debería ser enviado al archivo.